Listos para otra inmersión profunda con nosotros. Esta vez nos vamos a las alturas de Catamarca, Argentina. Las Piedras Blancas, para ser exactos. Ah, un lugar fascinante, con una historia aún más fascinante. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy, ¿verdad? Tenemos un artículo académico que promete llevarnos más allá de las típicas excavaciones. Exacto. El artículo Prospección compartida, saberes entrelazados, no se limita a la búsqueda de objetos, sino que incorpora algo muy interesante. El autor, Emilio Alejandro Villafañez, utiliza el conocimiento local y una perspectiva reflexiva. Perspectiva reflexiva. Suena profundo. Lo es. Básicamente, la reflexividad en arqueología implica que el investigador reconoce que su propia perspectiva, sus vivencias, influyen en cómo interpreta el pasado. Es como mirar a través de dos lentes al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Y en este caso, Villafañez tiene un compañero que le ayuda con la segunda lente, por así decirlo, ¿Qué? Sergio Nieva. Sí, amo. Un vaquiano local con un profundo conocimiento de la zona. No solo un guía, sino un experto en la vida en esas alturas. Me imagino que la perspectiva de Sergio enriquece la investigación de una forma única. Absolutamente. Por ejemplo, Sergio lleva a Villafañez por las sendas que la gente local ha usado durante generaciones. Sendas. Sí, sendas. Caminos tradicionales que conectan diferentes puntos de la región. Esto, que se conoce como Sistema de Prospección por Sendas, o SPS, permitió descubrir conexiones y patrones que una prospección tradicional, basada en cuadrículas, habría ignorado. O sea que en vez de ir en línea recta, se adaptaron al ritmo del paisaje. Muy interesante. ¿Y qué encontraron siguiendo estas sendas? Prepárate para esto. 38 sitios arqueológicos. Y no estamos hablando de simples restos, sino de estructuras complejas a más de 300-800 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! A esa altura, uno esperaría encontrar solo rastros de pastoreo. Eso es lo que se pensaba tradicionalmente. Pero estos hallazgos cambian las cosas. Indican una vida mucho más compleja en las alturas de lo que imaginábamos. Es increíble cómo algo tan simple como seguir las sendas tradicionales puede llevar a descubrimientos tan importantes. ¿Y qué nos dicen estos hallazgos sobre la gente que habitó las Piedras Blancas? Nos dicen que eran mucho más que simples pastores. Eran maestros de la adaptación, capaces de construir y vivir en un entorno que muchos consideraríamos extremo. ¿Y qué tipo de estructuras encontraron? Viviendas, templos, algo así. Encontraron una variedad de estructuras. Algunas parecen haber sido viviendas, mientras que otras más grandes y complejas sugieren un uso comunitario o ceremonial. Es fascinante pensar en la vida de estas comunidades, en cómo se organizaban, en sus creencias, en su día a día. Exacto. Y a través del análisis de las estructuras, los artefactos encontrados y la información que Sergio proporcionó sobre la vida de la zona, podemos empezar a reconstruir, al menos en parte, esa historia. Me encantaría saber más sobre la vida cotidiana de estas comunidades. ¿Qué nos dicen los hallazgos sobre su alimentación, sus herramientas, su relación con el entorno? Bueno, por ejemplo, se encontraron morteros, lo que indica la importancia de la molienda de granos y otros vegetales en su dieta. Interesante. También se encontraron herramientas de piedra, fragmentos de cerámica, restos de alimentos. Cada objeto es una pista que nos acerca un poco más a su vida. Es como un rompecabezas gigante, ¿no? Donde cada pieza nos ayuda a completar la imagen. Exactamente. Y la colaboración entre el conocimiento científico y la sabiduría local, como la que Villafañez estableció con Sergio, es fundamental para armar ese rompecabezas. Me parece fascinante cómo la arqueología puede transportarnos a esos mundos del pasado, permitiéndonos conocer a las personas que habitaron estos lugares hace siglos. Y en el caso de las Piedras Blancas, la perspectiva local de Sergio Nieva añade una dimensión completamente nueva a la investigación. Sin duda. Es como si tuviéramos acceso a un mapa secreto que nos revela los caminos y las conexiones que de otra forma nos habrían pasado desapercibidos. Es increíble cómo algo tan simple como seguir las sendas tradicionales puede transformar nuestra comprensión del pasado. Y eso es solo el comienzo. Adéntrate conmigo en esta inmersión y te revelaré más detalles sobre la vida en las alturas de las Piedras Blancas. Te aseguro que te sorprenderás. Me dejas con la intriga. No te pierdas la próxima parte de nuestra inmersión en las Piedras Blancas, donde seguiremos explorando las huellas del pasado y descubriendo las historias que la Tierra tiene para contarnos. Volvamos a esas alturas, a esas estructuras a 380 metros. ¿Te imaginas viviendo ahí? Uf, la verdad que no. Suena bastante desafiante. Sin duda lo era. Pero como vimos, estas comunidades no solo sobrevivieron, sino que crearon una vida bastante compleja. Las estructuras mismas nos dan pistas. ¿En qué sentido? Bueno, hay recintos pequeños, probablemente viviendas familiares, pero también hay estructuras más grandes, con espacios diferenciados. Como si fueran para uso comunitario. Exactamente. Eso nos habla de una organización social más compleja. No solo familias dispersas, sino algún tipo de estructura social más amplia. Es increíble pensar en cómo vivían, cómo se organizaban,
Y los artefactos que encontramos nos ayudan a completar la imagen. Herramientas de piedra, fragmentos de cerámica, restos de comida. Cada objeto nos cuenta una historia. Exactamente. Nos hablan de su dieta, de sus técnicas de producción, de sus redes de intercambio. Hablando de eso, mencionaste antes la molienda. ¿Qué nos dicen los morteros sobre la vida de estas comunidades? Los morteros, esas piedras cóncavas para moler granos, nos hablan de una actividad fundamental. Imagina el sonido de la piedra contra el grano. Una tarea que probablemente reunía a las mujeres generaba conversaciones. Transmitiendo conocimientos de generación en generación. Exactamente. Un objeto simple que evoca toda una escena de la vida cotidiana. Y no solo eso, también nos habla de su alimentación. ¿Qué sabemos sobre lo que comían? Y los restos de comida encontrados nos dicen que su dieta se basaba en productos vegetales, como maíz, quinoa, papas. ¿Cultivos de altura? Sí, cultivaban en terrazas adaptadas a las laderas de las montañas. También complementaban con carne, cazando o criando animales como llamas. Un menú que refleja una profunda conexión con su entorno. Precisamente. Y esta conexión no se limita solo a la alimentación. Recuerda la ubicación de algunos sitios con vistas panorámicas. Sí, me llamó la atención esa conexión visual con el entorno. Podría indicar la importancia simbólica del paisaje, una conexión con algo más grande que ellos mismos. A que no hayan encontrado templos ni objetos religiosos como tal. Exacto. Pero la disposición de los sitios sugiere una profunda espiritualidad, una cosmovisión donde la naturaleza juega un papel central. Quizás esos puntos panorámicos eran lugares sagrados donde realizaban ceremonias. Es fascinante cómo podemos intuir esas creencias a través de la arqueología. Y aquí volvemos a la reflexividad. Villafañez, gracias a Sergio, pudo comprender la importancia del paisaje desde una perspectiva local. Una visión que quizás la academia habría pasado por alto. Es posible. La colaboración entre la ciencia y la sabiduría local nos da una visión más completa, más humana. Y hablando de la vida en las alturas, ¿qué estrategias desarrollaron para afrontar esos desafíos? Bueno, adaptaron su arquitectura al terreno. Terrazas para el cultivo, viviendas que protegían del frío. También desarrollaron técnicas de almacenamiento de alimentos y agua. No solo se adaptaron, sino que transformaron el entorno para hacerlo evitable. Exacto. Y no olvidemos el conocimiento del entorno. Sergio, con su experiencia, guió a Villafañez por caminos que un extraño nunca habría encontrado. Caminos que reflejan un profundo conocimiento del territorio. Precisamente, el sistema de prospección por sendas no es solo una técnica, es una forma de acercarse al pasado con respeto a la sabiduría local. Y hablando de sabiduría local, ¿qué podemos aprender de estas comunidades sobre la importancia del trabajo en equipo? La vida en un entorno tan desafiante como las alturas exige cooperación. Construir, cultivar, cazar, pastorear. Todo requería un trabajo conjunto. La supervivencia dependía de la colaboración. Exactamente. Y eso se refleja en la organización de los sitios, con una clara división del espacio para diferentes actividades. Una organización social compleja basada en la cooperación. Sin duda. Es una lección para nosotros también, ¿no? La importancia de colaborar para superar desafíos. Y hablando de desafíos, volvamos a ese valle vacío que mencionamos. ¿Qué nuevas ideas te surgen al reflexionar sobre este misterio? Es una pregunta que me intriga. Ahora que sabemos más sobre su conexión con la naturaleza, su espiritualidad, su capacidad de adaptación, se abren nuevas posibilidades. ¿Te refieres a que ese valle podría tener un significado especial? Exactamente. Podría ser un lugar sagrado, reservado para ceremonias, o un espacio donde la naturaleza se dejaba intacta como forma de respeto. Un lugar que, en vez de ser habitado, se reservaba para la conexión con lo sagrado. Es una posibilidad. También podría ser un lugar de paso, un punto de encuentro o un espacio dedicado a actividades que no dejaban huellas permanentes. La ausencia de estructuras no significa ausencia de actividad. Así es. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué otros secretos esconde ese paisaje? Es emocionante pensar que la investigación en las piedras blancas continúa. Y que cada hallazgo puede cambiar nuestra comprensión del pasado y del presente. En la próxima parte, me gustaría explorar más a fondo esa conexión con la naturaleza. ¿Cómo experimentaron el paisaje estas comunidades? Me parece una excelente idea. Acompáñame y descubriremos cómo la naturaleza moldeó la vida en las piedras blancas. Regresamos a las piedras blancas, listos para sumergirnos en esa conexión profunda con la naturaleza. Y más allá de la simple supervivencia, me intriga cómo se reflejaba esa conexión en su día a día. Villafañez describe algo muy interesante en su artículo, cómo el simple hecho de recorrer el terreno a caballo, tal como lo hacía la gente local, le dio una nueva perspectiva. ¿A caballo? Sí, a caballo. Dice que el ritmo, los sonidos, las vistas, todo se percibe de otra forma. Es como si el caballo se convirtiera en una extensión de los sentidos. Exactamente. Le permitió sentir la inmensidad del paisaje,
La fuerza del viento, el aroma de la vegetación, de una manera que no habría sido posible a pie o en un vehículo. Es una imagen poética y a la vez muy reveladora. Nos muestra cómo la forma de movernos por el mundo influye en nuestra percepción del mismo. Y en la arqueología, esta conexión sensorial con el paisaje es fundamental para comprender la vida de las comunidades del pasado. Me imagino a Villafañez cabalgando por esas sendas, observando las montañas, y de pronto encontrándose con una de esas estructuras milenarias. Una experiencia que conecta el pasado y el presente, revelando la continuidad de la vida humana en este lugar. Hablando de continuidad, ¿qué podemos aprender de las piedras blancas para aplicarlo a nuestra propia vida? ¿Qué nos enseña sobre nuestra relación con la naturaleza? Nos dejan un legado de adaptación, resiliencia y respeto por la naturaleza. Supieron aprovechar los recursos del entorno sin agotarlos, construyendo una vida en armonía con los ciclos naturales. Un legado que resuena con fuerza en el mundo actual. Totalmente. Nos recuerdan que es posible vivir en equilibrio con la naturaleza y que la sabiduría del pasado puede guiarnos hacia un futuro más sostenible. Mirar al pasado para inspirar el futuro. Fascinante. Estas comunidades no tenían nuestra tecnología, pero su conocimiento del entorno les permitió vivir en un lugar que muchos consideraríamos extremo. Y no solo vivir, sino prosperar. Crear una cultura rica, una organización social compleja, una conexión profunda con su entorno. Las piedras blancas nos muestran que la sostenibilidad no es un concepto abstracto, sino una forma de vida. Una forma de vida que ha sido practicada por diferentes culturas a lo largo de la historia. Un mensaje de esperanza en medio de la incertidumbre sobre el futuro del planeta. La armonía con la naturaleza es posible y esencial para nuestra supervivencia como especie. Y hablando de sabiduría, me gustaría retomar la importancia de la colaboración entre la ciencia y el conocimiento local. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta colaboración sea genuina y respetuosa? Es clave. No se trata de extraer información, sino de establecer un diálogo de igual a igual, reconociendo el valor de los conocimientos locales. Un intercambio de saberes donde ambas partes aprenden. Exactamente. La arqueología del futuro debe ser colaborativa, donde la voz de las comunidades locales tenga el mismo peso que la de los académicos. Una arqueología que no solo busca respuestas en el pasado, sino que construye puentes hacia un futuro más justo y sostenible. Un futuro donde la conexión con la naturaleza, el respeto por la diversidad cultural y la búsqueda del bien común sean los pilares. Una visión inspiradora para cerrar nuestra inmersión en el mundo de la arqueología. Gracias por acompañarnos en este viaje a las Piedras Blancas. Un placer compartir este viaje contigo lleno de descubrimientos y reflexiones. Nos despedimos invitándolos a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir aprendiendo de la historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.